Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con nuestra nueva serie titulada Atributos Divinos. Compartiremos el segundo tema, Omnipresencia, Dios nos ve. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Usted es la razón por la cual hacemos este programa. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Bienvenida, Erika. Muy buen día, Oscar, buen día, pastor, y agradecida con Dios por la oportunidad que me da de compartir con los amigos que fielmente nos escuchan. Y cada día sobre la tierra. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y las series emitidas en este espacio, y lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo también a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, el atributo de la omnipresencia, ¿a qué hace alusión? ¿Cuál es su significado? El atributo de la omnipresencia hace alusión, Oscar, a que Dios está en todas partes, en todos los tiempos y al mismo tiempo. Y esta capacidad de Dios es posible debido a su eternidad y a su omnipotencia. Sencillamente, pues Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. La razón, pues Dios es espíritu infinito. Cuando nuestra mente intenta pues comprender esto, le es una tarea dispendiosa, difícil, porque nosotros pensamos pues en función de tiempo y en función de espacio, porque nosotros sí somos materia. Es decir, por ser seres físicos y que ocupamos un lugar en el espacio, siendo afectados por el tiempo, nosotros tendemos a pensar que Dios también lo está. Pero hasta la misma lógica nos asegura que si Dios en verdad es Dios, pues no puede estar condicionado ni por las horas ni por los lugares. Pero a pesar de este razonamiento, los atributos de Dios resultan más allá de nuestra capacidad de raciocinio. Por eso David, cuando pensaba en la majestuosidad de los atributos divinos y específicamente en su omnipresencia y omnisciencia, él decía lo siguiente: Salmo 139, 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. La Biblia nos revela a Dios, o al único Dios, y nos muestra muchos de sus atributos. En cuanto al atributo de la omnipresencia, ¿cómo debería reaccionar cada uno como cristiano? Así como reaccionó el rey David. Vuelvo a leer el Salmo 139, 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Pues de igual forma creo yo deberíamos reaccionar nosotros ante la revelación que Dios nos da de sí mismo. O sea, no se trata, Erika, de comprenderlo ni entenderlo a través de la lógica. Se trata de aceptarlo y responder en fe y adoración a ese gran Dios que se ha revelado en un lenguaje inteligible, entendible al ser humano a pesar de lo pequeño que es. Nosotros deberíamos ser lo suficientemente humildes como para decirle al Señor: Señor, tú vas más allá de lo que yo puedo comprender. Ante ti mi entendimiento se queda corto. Por otra parte, para el ateo, para el agnóstico, pues le resulta un cuento de hadas los atributos de Dios, y hasta se burlan, ¿no? Sobre todo este atributo de la omnipresencia, a tal punto que ellos pues ven que nosotros tenemos, para ellos, una fe como de un niño, como una fe infantil. Algunos nos catalogan así.
Pastor, de una forma más sencilla, compártanos una ilustración del atributo de la omnipresencia de Dios. Bueno, como nos catalogan los ateos y los agnósticos de fe infantil, resulta que cierto día un ateo le preguntó a un niño cristiano, a ver, dime dónde está Dios. Y el niño, con una fe sencilla, le contestó, se lo diré si tan solo usted me dice dónde no está Dios. Eso creo que es una gran lección. Con razón el Señor Jesucristo dijo en Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Apreciado oyente, le gustaría conocer un poco más de Dios, quisiera entender más la omnipresencia del Señor. Le invito a que, como niños, pero con la luz de las Sagradas Escrituras, aprendamos las implicaciones de la omnipresencia de Dios. Así que, Pastor Ángelo, ¿cuál sería la primera implicación de la omnipresencia de Dios? La primera es esta: la omnipresencia de Dios supera nuestro entendimiento. El Salmo, una vez más lo leo, Salmo 139:6 dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Esta omnipresencia de Dios significa que, o la implicación es que nosotros no la vamos a entender a plenitud, no la vamos a comprender perfectamente. Como para ubicarnos un poquito, el universo mide 93.000 millones de años luz. Eso quiere decir que si tuviéramos la capacidad de viajar a 300.000 kilómetros por segundo, nos demoraríamos 93.000 millones de años en recorrerlo de un extremo a otro. Sencillamente nuestro entendimiento pues no alcanza a comprender sus límites. Sin embargo, Dios está en un extremo y en el otro del universo y en cada una de las partes de todo el trayecto y está por fuera del universo. Así de grande y de infinito es Dios. Otro ejemplo, el hombre pues ha viajado a la luna, que está ubicada a unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Dios, en cambio, siempre ha estado allí desde que la creó desde el principio. La Vía Láctea mide 100.000 años luz de un extremo al otro. Esto equivale a 9.460.800 millones de kilómetros en forma lineal. El hombre no ha podido viajar por todo ese espacio. En cambio, Dios, que no tiene límites, pues obviamente no tiene ese problema. Él ni siquiera tiene que viajar, Él no se desplaza, Él sencillamente está. Pastor, a través de la creación podemos ver la grandeza de Dios y cómo su presencia está en todo lugar. Pero hay principios que debemos entender muy bien en cuanto a la omnipresencia de Dios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, vamos a revisar algunos de esos principios, Erika. El primero es que la omnipresencia de Dios no significa que Dios es todo y que todo es Dios. Ese es el razonamiento de los panteístas, pues ellos asimilan que Dios ocupa un lugar en el espacio. De hecho, en el panteísmo, el panteísmo es una creencia filosófica según la cual el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes, son lo mismo. Lo que debemos entender es que antes de que existiera la materia, el tiempo y el espacio, Dios ya existía, pues fue Él quien los creó. Él siempre ha existido por toda la eternidad. Dios está en el universo, pero Él no es el universo, y eso lo debemos tener muy claro. Esto es muy, muy típico de las religiones orientales, como el hinduismo. Sí, efectivamente, y a veces el cristianismo trata de mezclar eso en su fe, ¿no? Algunos dicen, ay, es que cuando yo estoy en medio de la naturaleza, ay, yo siento a Dios. Pues desde luego, Dios creó al hombre en medio de la naturaleza y por eso nosotros nos agradamos de estar en medio de la naturaleza. Pero Dios no es la naturaleza, Dios no es ningún árbol, Dios no es el aire, Dios no es el sol, Dios no es la luna, no, Dios es espíritu infinito. Lo segundo es que Dios no está restringido a lugares por muy perversos que esos lugares sean. Por lo general los cristianos somos dados a pensar que Dios está en unos lugares y en otros no. Y los lugares a los que solemos restringir la presencia de Dios son aquellos en los que reina la maldad. A las preguntas, ¿está Dios en un prostíbulo? ¿Está Dios en un casino? ¿Está Dios en el infierno?
Pues la respuesta a cada una de esas preguntas es un rotundo sí. Dios está, Dios no tiene restringido ningún lugar. Él puede estar y de hecho está en todos los lugares. Otro principio de la omnipresencia de Dios es que Dios no está restringido a ninguna vida por muy mala que ésta sea. Es decir, si el perverso se esconde en su habitación y para asegurarse que nadie se dé cuenta de la maldad que él va a planear o que va a hacer y que nadie la conozca y se mete en lo más profundo de su mente y corazón, aún hasta allí la presencia de Dios lo acompañará o lo observará. Entonces podemos decir que la presencia de Dios está activa en aquel que piensa y hace lo malo. Un ejemplo muy claro es Nabucodonosor, que pensaba hacer muchas cosas y Dios estaba ahí viéndolo y escuchándolo y le dio una sentencia. Otro principio de la omnipresencia de Dios es que la omnipresencia de Dios no significa que Dios tenga dimensiones. Vea, Dios no es de tal o cual estatura como algunos herejes se han atrevido a decir. Dios no tiene talla. Cuando Él no había creado el tiempo, el espacio ni la materia, Él ya existía porque Él no está compuesto por materia. Él sencillamente es. Pero a muchos les cuesta entender este principio de la omnipresencia de Pues Dios. por nuestra finitud, y es que nosotros debemos entender lo siguiente: 1300 gramos de materia gris es imposible que puedan contener la inmensidad, la majestuosidad y la grandeza de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la omnipresencia de Dios. Él nos ve. Pastor, en el segmento anterior usted afirmó que Dios no está restringido a lugares por muy perversos que sean. Pero ¿por qué la Biblia habla de lugares específicos donde Dios está? Por ejemplo, la presencia de Dios estuvo en la zarza cuando se le apareció a Moisés, en el templo, en el monte Sinaí. ¿Significa esto que la presencia de Dios no estaba en otras partes? Bueno, vamos a analizar porque es importante que entendamos que hay aspectos en que la Biblia habla sobre la presencia de Dios. De hecho, hay 4 aspectos y el primero de ellos es que la presencia de Dios sustenta. Hechos 17, 27 al 28 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tienta lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Este texto nos muestra claramente que es la presencia de Dios la que sustenta todas las cosas. Ahí está manifiesta la presencia de Dios. El segundo aspecto es que la presencia de Dios bendice. Segundo libro de Crónicas 7:16 dice: desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estará allí. Aquí la presencia de Dios de manera específica estaba en el templo para bendecir a quienes fueran al templo a orar, a pedir, y por consiguiente la presencia de Dios respondía a esas peticiones. Pero también la presencia de Dios se manifiesta por medio del castigo. Levítico 10:2 dice: entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Está hablando de Nadab y Abiud, que ofrecieron un sacrificio extraño, un fuego extraño, y por eso el Señor les consumió. Aquí la presencia de Dios, algunos dicen: ay, yo quiero la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios también castiga, y eso nosotros lo debemos tener presente. Y el cuarto aspecto de la presencia de Dios es que, por lo general, la presencia de Dios no se manifiesta como a nosotros tanto nos gustaría. La manifestación de la presencia de Dios se percibe a través de lo que vemos y lo que sentimos. Dios está presente en todas partes, pero escúcheme bien, Dios no siempre se muestra y no siempre se manifiesta. Las veces que el Señor en la Biblia se ha manifestado, ha causado temor, ha causado pánico. Los hombres de Dios dice que cayeron como medio muertos, como que ya sentían que se iban a morir, ¿no? Entonces la presencia de Dios no siempre se manifiesta. Y es en este sentido, perdón, que podemos decir entonces que Dios, digamos, está en un lugar especial cuando se refiere, por ejemplo, al templo,
cuando Dios obra en un lugar sin decir que Dios no está en todos los lugares. Muy bien, gracias por su aclaración. Y bueno, aquí vale también otra aclaración en este punto. El diablo no es omnipresente. Ay, qué cosa con los cristianos que piensan que el diablo está en todas partes. Una vez más lo voy a decir. Si el diablo está ahorita aquí en esta cabina de sonido, pues no está en Piedecuesta, no está en Australia. No, si está aquí no está en otro lado. El único que es omnipresente es el eterno Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Vea lo que dice Job 1:7. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. O sea que Satanás sí tiene que recorrer, Satanás sí tiene que viajar, Satanás sí tiene que desplazarse. Dios no, porque Dios es omnipresente. El teólogo R.C. Sproul afirmó lo siguiente: cuando buscamos sondear las profundidades de Dios, nos confundimos con mucha rapidez. Ningún mortal puede comprender a Dios exhaustivamente. La Biblia nos revela cosas sobre Dios, cosas que aunque somos incapaces de comprenderlas completamente, sabemos que son verdaderas. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, hasta aquí hemos visto que una de las implicaciones de la omnipresencia de Dios es que supera mi entendimiento. ¿Qué otra implicación tiene el atributo divino de la omnipresencia? Otra implicación es que la omnipresencia de Dios nos protege. Dice Salmo 139:5, que es el texto que hemos tomado de base, dice así: tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Vea, si usted tuviera que pasar por una zona difícil de la ciudad a altas horas de la noche, ¿a usted le daría miedo? Yo creería que de pronto sí. Ahora, si usted fuera escoltado por 10 policías fuertemente armados que lo van a defender, ¿a usted todavía le daría miedo? Yo creo que no. Pero si estuviera seguro que Dios, el Señor omnipotente, le acompañara, ¿usted tendría miedo? Yo creería que no. Entonces el problema no es que la presencia no le acompañe, el problema es fe. Vamos, si usted cree o no cree que ahí está la presencia de Dios. Mira, la omnipresencia de Dios debería llenarnos a nosotros de tranquilidad, porque Dios mismo es quien está encargado de protegernos. No nos protege un santo, no nos protege una estampita de la Virgen María, no nos protege el ángel de la guarda. No. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no nos protegen? Porque ellos no pueden estar en todas partes, por esa sencilla razón, ¿cierto? Cada vez que el ser humano invoca a cualquier persona que no sea Dios para que le ayude o le guarde, no solo está cayendo en idolatría, sino que inconscientemente está elevando al que invoca, a ese ser que está invocando, lo está elevando al mismo nivel de Dios, pues esa persona cree, número uno, que en verdad ese a quien clama es omnipresente como para escucharle su oración. Y número dos, cree que a ese que le está clamando es omnipotente como para protegerlo. Vea, Dios está aquí y allá, ahora y siempre. Nosotros estamos solamente, si estamos aquí, estamos ahora, no podemos estar en dos lugares a la vez, mucho menos estaremos en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es una condición de todas las criaturas, todas las criaturas estamos confinados. Ahora, el santo, ese ser o esa persona a la que le clamamos, pues es una persona como cualquiera de los mortales. Esa persona, ese santo o la Virgen, pues una vez murió, ya no está más aquí en la tierra. Por lo tanto, no le ve, no lo oye. Es más, ese santo no sabe quién es usted. Por ejemplo, el que le ora a San Pablo, vamos a suponer, al apóstol Pablo, a San Pablo o a San José. Pues Pablo ni siquiera lo conoce usted, porque él vivió fue hace 2000 años atrás. No lo conoce, él no es omnisciente, tampoco es omnipresente. Por lo tanto, es un insulto invocar
u orar a los santos. Más bien invoquemos y oremos a Dios. Pastor, ¿por qué dice que es un insulto el invocar u orar a los santos o las diversas vírgenes que hoy la gente invoca? Vea, Oscar, a Dios le resulta insultante que nosotros oremos o le pidamos a los santos. Cuando la gente lo hace, pues le está atribuyendo a simples mortales la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Pero Dios, vea, escúcheme, Dios no solo nos protege a nosotros cuando lo invocamos. Dios puede proteger a todos al mismo tiempo si se lo piden. Y tan bueno es Dios que muchas veces o casi siempre hasta sin pedírselo, Él nos está protegiendo. Esto debería llevarnos a pedirle a Dios con confianza que nos cuide y también que proteja a nuestros hijos, estimado oyente. Por ejemplo, pues a mí me gusta estar pendiente de mis hijos cuando están en casa, pero yo no puedo estar en más de un lugar a la vez y usted tampoco. Así que en humildad yo lo que hago es recurrir al Señor y le suplico que cuide a mis hijos. De hecho, ahorita en el espacio que acabamos de tener en la música, mentalmente le estaba pidiendo al Señor por mi hijo Santiago, que en este momento está estudiando. Y yo le dije, Señor, yo no puedo estar allá, pero tú sí estás allá, cuídalo. Dios es bueno. Cuando nosotros le pedimos al Señor que proteja a nuestros hijos, Él se agrada de esa petición. Así que quiero darle un consejo, estimado oyente. Sin dejar de cuidar o proteger a sus hijos, que esa es su responsabilidad, haciendo pues todo lo que esté a su alcance pues para cuidarlos y protegerlos, le aconsejo que todos los días usted eleve una oración al Señor y le suplique por la vida de sus hijos. El atributo de la omnipresencia nos debe llevar a nosotros a descansar en el cuidado de la protección divina. A veces como padres nos cargamos porque nuestros hijos pueden pecar, nuestros hijos pueden tomar malas decisiones, inclusive el maligno podría tocar la vida de nuestros hijos, eso es claro por la Biblia. Pero qué bonito que nosotros hemos confiado en el Todopoderoso, hemos confiado en el que está en todo lugar, el que no está confinado a los lugares, a los tiempos, el que cuida de nosotros y el que cuida de nuestros hijos. Yo creo que la omnipresencia de Dios debe llevarnos a eso, a tener confianza por el cuidado de Dios hacia nosotros. Pastor, en medio de una sociedad tan, digamos, violenta, en medio de tanta inseguridad que observamos en nuestro contexto, algunas personas hacen este tipo de preguntas. Yo creo que a usted seguramente se la han hecho. Si Dios es omnipresente y omnipotente y que está en todas partes, ¿por qué entonces, digamos, permite que ciertas situaciones pasen como, digamos, abusos, violaciones y aún asesinatos que causan tanto dolor al seno de muchos hogares? Sí, Dios es soberano, su omnipotencia y su omnipresencia, dijimos en el programa anterior, están interrelacionadas con los demás atributos del Señor. Desde luego que a ninguno de nosotros nos gusta la idea de que haya homicidios, de que haya abusos, y no significa en ningún momento que Dios no haya estado al tanto o no haya estado, digamos, en control de todos los sucesos que pasan sobre la tierra. Yo definitivamente no creería en un Dios que no tenga todo control. Sin embargo, la Biblia también muestra que Dios permite ciertas cosas, número uno, para su gloria, y número dos, también para mostrar la pecaminosidad y la degradación del hombre. Sin duda alguna, y vamos a hablarlo más adelante en otro de los atributos que vamos a estudiar, cuando Dios haga justicia, que llegará el momento en que la hará, pues todo el rompecabezas quedará completo. Esas cosas que de pronto rebasan nuestra capacidad de comprensión, cuando Dios haga justicia, nosotros veremos el paisaje o el cuadro completo, si es un cuadro de desolación o de tristeza. Yo creo que de ahí es donde se vale precisamente Satanás, el maligno, para infligir dolor en las mentes de los que han sufrido. Pero Dios no estuvo con usted, Dios no lo acompañó. Cuando yo he visto situaciones difíciles, inclusive que me han pasado a mí, que he perdido familiares muy cercanos, yo he decidido confiar en la soberanía de Dios. He decidido creer lo que dice las Sagradas Escrituras,
que aún esa situación no se le escapó al Señor y por algo que está más allá de mi comprensión, Él la permitió. De esa manera mi fe es protegida, de esa manera estoy anclado en el Señor. Dios, no, definitivamente a Dios no se le pasó nada por alto. Él permitió que su propio hijo, es más, Él decretó que su propio hijo sufriera, fuera vituperado, pisoteado, escupido, y eso estaba dentro de su plan. Eso ya debe llevarnos a nosotros a ver el gran amor que Dios tiene por la raza humana. Cuando Él permite dolores a otros en este mundo, sencillamente yo sé que por algo Él lo hizo. No tengo todas las respuestas, no pretendo tenerlas, pero sigo confiando en Él, sigo confiando en su omnipresencia, en su omnipotencia y en su sapiencia, en su sabiduría. Dios siempre tiene el control. Así es. Apreciado oyente, lo esperamos mañana con la segunda parte de este tema, la omnipresencia de Dios. Dios nos ve. Dentro de la programación de Vidas con Propósito, en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se la pierda. Pues oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy